hace parte de Colombia con su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo les va, queridos y queridas estudiantes? Qué rico estar nuevamente juntos y juntas aquí en este espacio para hablar sobre el desarrollo de nuestros niños y nuestros adolescentes. Hola, profe Sofi, ¿cómo estás? Hola, profe Carolina, igual como siempre, pues agradecida por el espacio que me brindan y esperemos también pasar un momento agradable con nuestros estudiantes. Bienvenidos. Perfecto, entonces ya nosotros obviamente arrancamos en segunda unidad, vamos a ver todo eso que vimos como de introducción en el primer momento, ya vamos a verlo más de fondo para poder comprender de qué se trata, ya dimensión por dimensión, de qué se trata esa evolución humana que se da en los niños y en las niñas hasta llegar como a la etapa adolescente. Por eso para hoy vamos a empezar con una persona que vimos obviamente mucho, Piaget, le suena también el nombre obviamente, y vamos a hacer un comparativo un poco con Vygotsky en términos de cómo desarrollan los niños y las niñas y en toda esa parte de la evolución, esa dimensión cognitiva. Cada uno, digamos que planta en este terreno de la investigación y el conocimiento del desarrollo unas ideas fundamentales que nos han servido todo este tiempo a pedagogos, a psicólogos, a una serie de disciplinas para poder entender de qué se trata esta evolución cognitiva. Los dos están en este campo de la evolución cognitiva, ¿no es cierto? Esa evolución del pensamiento, de las funciones mentales, cómo se dan desde que nacemos hasta que ya llegamos a la adolescencia, que es donde, digamos, se configura ya ese pensamiento más adulto. Entonces los invito y les invito a que veamos un pedacito de un video que yo creo que igualmente vamos a revisarlo ya asincrónicamente, cada uno desde sus centros, desde sus casas, porque explica de una manera muy sencilla cómo Piaget plantea este desarrollo. Entonces, y unos conceptos principales que él aporta a esta idea del desarrollo. Entonces, vamos a comenzar. Jean William Fritz Piaget, conocido popularmente como Jean Piaget, fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo quien nació en 1896 y falleció en 1980, a la edad de 84 años. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación. Ahora repasemos algunas ideas claves para entender la teoría de Piaget. En primer lugar, tenemos la cognición. La cognición hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Algunos de estos procesos mentales son la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso los sueños. Piaget concebía a la cognición humana como una red de estructuras mentales, las cuales eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar sentido a las experiencias. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget denomina esquemas. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sufren sus mayores cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permite generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Esto implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan el uno al otro, y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales.
Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podría encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente de un caballo. Pero si un adulto lo corrige o él mismo realiza una observación detallada, pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema de un caballo. Y es allí donde entra en juego el segundo proceso de la adaptación, el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y manera de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que producen y la típica prominencia que poseen los camellos en su espalda y que los caballos no. En base a esto, crea un nuevo esquema para el camello y lo separa de su esquema de caballo. Otra de las características importantes de la teoría de Piaget son las etapas del desarrollo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva de procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además dos características importantes. La primera es que son invariables. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden. Ninguna puede ser omitida. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay que considerar que muchos factores, tanto hereditarios como ambientales, pueden afectar la velocidad con que cada niño supera cada etapa. La primera etapa que describe Piaget es la... Ok, entonces como vimos, esta pequeña introducción nos muestra esos conceptos claves que trabajó Vygotsky en términos, por ejemplo, de los esquemas, ¿cierto? Que es todo ese desarrollo cognitivo del pensamiento, como cuando uno es pequeño, uno se va haciendo como unas estructuras en las cuales se puede empezar a asociar con otras cosas que va conociendo, ¿cierto? Como el ejemplo del caballo y el camello. Empieza por asociación, por similitudes, empieza como a encontrar esos elementos para poder empezar como a agrupar, a clasificar, bueno, entonces este tiene 4 patas, este tiene 2, entonces ese primer acercamiento es muy perceptivo, todavía no hay conceptos grandes, entonces los niños empiezan a hacer agrupaciones a partir de lo que ven, ¿cierto? De lo que sienten, todo lo relacionado con lo que les entra a través de las sensaciones. Entonces esta parte de los esquemas es lo que vamos a empezar a expandir en la medida en que vamos creciendo, ¿cierto? Los esquemas se van haciendo mucho más amplios porque ya sabemos que obviamente un camello no es lo mismo que un caballo y además empezamos a entender las particularidades de cada uno y agruparlos, digamos, en cada uno de sus grupos, ¿cierto? De sus grupos en el reino animal, por ejemplo. Ese es uno de los elementos. El otro es la cuestión de cómo asimilamos y acomodamos, ¿cierto? Que es una parte fundamental de cómo empezamos a recibir esa información y posteriormente las vamos agrupando dentro de nuestra configuración mental, dependiendo si somos más pequeños o si somos más grandes, ¿cierto? Ahí ya vamos como especializando esa forma de categorizar el mundo, de pensar el mundo como en pensamientos lógicos, ¿cierto? Como que no todo sea como tan al azar, que se den las cosas porque sí, sino que todo tiene un orden, ¿cierto? Esa es una necesidad humana de poder encontrarle un sentido y un orden a todo lo que nos rodea. De esa manera nos ayuda, nos facilita relacionarnos con el entorno, ¿cierto? Porque si no sería todo un poco caótico. Así es. Entonces, este tipo de cuestiones que vimos que los trabaja Piaget, en términos de que él establece unas etapas, ¿cierto?, que van desde que el niño nace hasta la adolescencia, en ese desarrollo cognitivo del pensamiento, y
Posteriormente, pues él va a explicar muy como paso a paso cómo es cada etapa se divide en subetapas, ¿cierto? Porque eso comprende periodos muy grandes. Por ejemplo, el primero de los periodos, el periodo sensoriomotor, como va desde los 0 a los 2 años, pues claro, hay mucho camino por recorrer, entonces él lo parte como por momentos, ahorita los mencionaremos, para poder establecer como ese conocimiento en qué momento están esos niños en esa evolución. Otros aspectos de la teoría de Piaget es que dice que son universales, ¿cierto? Universales, que de hecho eso fue una de las críticas que le hicieron a Piaget. En su momento. En su momento, exactamente. Efectivamente, que de hecho hay otro autor que la profe va a tratar más adelante y que es Vygotsky, que critica esa idea de la universalidad a través de las estructuras cognitivas, ¿no? Entonces vamos a mirar cuál es la crítica fundamental que le hace Vygotsky a Piaget, sobre todo en esa idea de la universalidad en términos del desarrollo, ¿no? Porque no se trata solo de la parte evolutiva, sino también de cómo lo social influye y determina, o bueno, condiciona sobre todo ese mismo tipo de desarrollo. Entonces creo que pues el video fue claro en mostrarnos un poco cuáles son esos conceptos claves en la teoría de Piaget con relación al desarrollo cognitivo, ¿no? Cuál es el papel de las estructuras mentales, en qué consisten los procesos de asimilación, acomodación, cómo incluso esos choques cognitivos son los que generan aprendizaje, que eso ya lo hemos hablado anteriormente. Claro, cuando hablamos de la desacomodación, ¿cierto? Como ese desequilibrio, cuando llega una crisis, cómo la persona tiene que adoptar nuevas estrategias mentales para poder resolver la situación. Así es. Y adaptarse, ¿cierto? Asimilación de la situación y acomodación, ya que lo adquiera dentro de sus estructuras mentales. Y ahí se va ampliando, ¿cierto? Entonces, como tú decías, profe Sofi, efectivamente, Vygotsky empieza a trabajar, por otra parte, toda la relación que existe entre el ser, ¿cierto?, el desarrollo del pensamiento del sujeto o de la persona y su relación con el entorno, con la cultura. Digamos que Vygotsky, Piaget no trabaja este tema, él le gusta, pues digamos que se enfoca en esa evolución individual, obviamente que dice que el contexto tiene relación, pero en el sentido de que se desarrolla o no ciertas habilidades y cómo eso va retrasando o acelerando, digamos, el proceso, pero no tiene tan en cuenta lo que piensa Vygotsky de la presencia y la importancia de la cultura en el desarrollo del pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Vygotsky? Vygotsky dice que efectivamente él lo llama a toda esta parte cognitiva, los procesos psicológicos superiores, en el cual dice, claro, todos nacemos con unos procesos, ¿cierto?, básicos, que nos permiten como adaptarnos al entorno, que se relaciona con la percepción, que se relacionan con la atención, con la memoria, pero son elementos muy, muy básicos. Recuerden los bebés que todavía están así como en un momento bien primigenio, que apenas están como en estructuras muy de sobrevivencia y ya empiezan como a insertarse en lo que es la cultura, ¿cierto? Entonces, lo que dice Vygotsky es que esa predisposición que tenemos para desarrollar las capacidades del conocimiento y de la cognición tienen toda la influencia del medio, ¿cierto? En la medida en que el niño, el bebé, empieza a relacionarse con sus cuidadores, claro, como los papás o los cuidadores se comunican con el bebé a través del lenguaje, ¿cierto? Del lenguaje no verbal, del lenguaje como muy emocional, muy cercano a lo que los niños y las niñas comprenden o necesitan en esa etapa de seguridad. Entonces, ellos empiezan a desarrollar el lenguaje también. Los niños, por ejemplo, los bebés que se piensa que no tienen formas de comunicación, por el contrario, el llanto es una forma de comunicación, la sonrisa, empiezan como a copiar ciertos comportamientos de los adultos, ¿cierto? Como de una manera de imitación, de identificación con lo que lo rodea, y en ese mismo desarrollo del lenguaje es que el niño empieza como a crear un poco estas estructuras
de las que hablaba Piaget, ¿cierto? Como esas redes de significados. Entonces, por ejemplo, yo sé que si muevo una mano y apuntando a un lado, ¿cierto? Con el dedito, el papá o la mamá corriendo van a ir a coger eso porque el nene quiere el chupo o el juguete. Entonces ahí es donde se empiezan a establecer esos primeros vínculos del lenguaje y del pensamiento para el niño, ¿cierto? Entonces el niño ya empieza a hacer relaciones que si él hace digamos, dice tal cosa a su manera, entonces le corresponde una reacción. Así es que el niño empieza a entender el mundo también, ¿cierto? Como su relación y su vínculo con la cultura. Entonces, es lo que dice Vygotsky, es que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan paralelamente. En la medida en que yo empiezo a comunicarme, ¿cierto? También empiezo a entender, por ejemplo, cuando yo ya sé palabras que antes no sabía. O igual nos pasa a nosotros, ¿no? Uno dice, ay, ¿cómo se llama esto? Y uno empieza a describir la situación o el objeto y resulta que tiene una palabra, uno ahí también como que crea un nuevo concepto, ¿cierto? Como lo solidifica dentro de su red de conocimientos. Entonces, a la medida en que el niño va adquiriendo ese vocabulario y esos conceptos, porque detrás de cada palabra hay un concepto, ¿cierto? El niño va entendiendo, va estableciendo relaciones entre conceptos mucho más amplias y así en la medida en que va creciendo, pues obviamente esto se va ampliando y ampliando. Acuérdense cuando ustedes eran chiquitos, uno pues no sabía muy bien distinguir de varias cosas, entre cosa y cosa, y en la medida en que uno va creciendo ya le va estableciendo más relaciones, ya va distinguiendo por qué si es del lado, a qué reino pertenece, digamos, ¿cierto? El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, como todas esas clasificaciones que en la evolución humana se han desarrollado para poder precisamente entender el mundo y poder relacionarnos a partir de eso. Entonces obviamente eso se va expandiendo y así en esta misma medida tenemos más vocabulario, más formas de comunicación y de expresión y de entender. Esa es una parte fundamental, por eso dice Piaget que la cultura es un mediador, ¿cierto? ¿Y quién es la cultura? Pues la cultura somos los primeros cuidadores de los bebés, ¿cierto? Por empezar. Luego viene la escuela, ¿cierto? El jardín, el colegio. Nosotros todo el tiempo estamos como mostrándoles esos otros mundos que existen, que pueden que no estén ahí, pero que lo que los queremos exponer es como esa gran ventana que es la cultura y es todo lo que ha desarrollado el ser humano a lo largo de su evolución, ¿cierto? Es que esto tiene todo como toda esa implicación de enseñarles y transmitirles a los niños ese conocimiento heredado que nos ha dado precisamente el trabajo de investigadores e investigadoras a lo largo de la historia. Entonces, esa ventana a la cultura es lo que les ayuda a ellos a expandir su pensamiento, ¿cierto? Por eso, él habla de la zona de desarrollo próximo. Es un concepto muy importante que él propone porque dice que, obviamente, para poder ver el desarrollo de un ser humano no se le debe como aislar en el sentido de que no responda a estas preguntas y ya como un tipo test un poco parecido a lo que hacía Piaget dentro de sus test, sus famosos test, que hay varios en internet, que los ponía como a clasificar, a seriar, a hacer como un conjunto de operaciones lógicas, pero como en un entorno aislado. Y lo deja a él que lo desarrolle solo, ¿cierto? Para ver en qué punto está. Por el contrario, Vygotsky lo que dice es que todos los niños y todas las personas pueden ser, o sea, podemos ver su evolución, pero en la medida en que está en movimiento. Él dice que esa evolución está en constante movimiento, ¿cierto? Entonces, la idea es pensar el desarrollo, ¿cierto?, real al desarrollo próximo, es decir, nosotros a través como docentes y cuidadores y adultos que estamos alrededor de los niños y las niñas, ¿cómo podemos ofrecerles herramientas para que muevan su conocimiento de dónde está hacia otro peldaño, ¿cierto?, hacia otro escalón? Eso es lo que él llama el andamiaje. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los niños ofreciéndoles herramientas de pensamiento para que ellos mismos
cuando ya están listos mentalmente, pueden resolver por sí mismos una situación, un problema, bueno, como todo este tipo de cosas. Entonces, pues obviamente esto es un factor importantísimo, sobre todo para nosotros que somos docentes o que estamos en ese hermoso camino de la docencia, para poder entender de qué manera nosotros podemos, o sea, más que todo, cómo es nuestro rol en relación con estos niños y con estas niñas que están justamente en ese momento de evolución, de la evolución cognitiva. Esto es fundamental, sobre todo porque nos muestra precisamente nuestro papel, que no tenemos que pensar al niño como que le vamos a insertar conocimientos, sino que somos ese puente que los va a ayudar a ir de un lado a otro, ¿cierto? Este es precisamente nuestro papel. Entonces él dice, por ejemplo, que las funciones psicológicas elementales tienen que ver con eso, con la percepción, la memoria y la atención inmediata, y que inicialmente, digamos que en la etapa preoperación, sensorio-motor, lo que dice también es que sí, está muy pegado a lo sensorial, aún se clasifica, digamos, por percepciones, ¿cierto? Uno puede clasificar algo peludo con otra cosa peluda, simplemente porque es peludo. Okay. Sí. ¿Cierto? Pero no porque, digamos, porque puede ser una mota y un gato. Así como elementos así que ellos todavía no tienen muy bien la clasificación ni los conceptos claros. Entonces sí, digamos que están muy pegados todavía a lo inmediato, a lo que tienen frente, a esas primeras percepciones que tienen sobre algo. No saben muy bien cuál es la clasificación que hay detrás, esas particularidades que hacen las cosas lo que son, ¿cierto? Entonces ahí dice que más o menos es un funcionamiento pasivo. Sin embargo, los niños desde pequeños todo el tiempo están cuestionando su entorno. Eso de pasivo no es tan así a ras, sino que realmente ellos están activos todo el tiempo. Sí, eso es uno de los elementos, creo que importante en esta comparación que hacemos entre Piaget y Vygotsky. Sí. Uno, evidentemente, es pues para nosotros un autor clásico, un autor necesario, fundamental para conocer el desarrollo cognitivo, porque está sobre la base de lo que puede significar ese desarrollo en los seres humanos, digamos, que es Piaget. No, Piaget nos enseña, lo que está diciendo la profe Carolina es cierto, Piaget nos enseña cuáles son los momentos del desarrollo cognitivo que se tiene como a nivel evolutivo. Sí. Lo que no necesariamente quiere decir, dice Vygotsky, lo que no necesariamente quiere decir que efectivamente pase siempre, en todo momento, digamos, no es tan universal y no siempre funciona como Piaget en algún momento lo plantea, sobre todo con lo que tiene que ver con la influencia de la cultura y del lenguaje. Para Vygotsky, una de las cosas fundamentales es, tenemos funciones superiores e inferiores, funciones mentales inferiores y funciones mentales superiores. Para Piaget, digamos que la diferenciación no estaría en lo inferior y lo superior, sino sí, son momentos y etapas comunes, dice, que pasan en cualquier ser humano. Pero Vygotsky, con la idea de meter el lenguaje y de meter la cultura y de tratar de fundamentar el hecho de que pensamos también socialmente, ¿sí? Nuestro pensamiento evoluciona en la medida que haya efectivamente una interacción social. Entonces él asumía esas dos divisiones, ¿no? Unas son las funciones mentales inferiores con las que venimos, que era la profesora, lo que en la diapositiva la profesora Carolina les comentaba un poco, con ese funcionamiento pasivo que se tiene, con esas estimulaciones o esas capacidades que traemos de manera inherente, solo por el hecho de ser de la especie humana, digamos, en términos evolutivos. Sí. Y otras, efectivamente, es cuando ya logramos desarrollar todos esos procesos, en este caso de atención, memoria, percepción, etcétera, a nivel social, ¿no? Porque la cultura nos condiciona mucho en esa forma de atender, en esa forma de memorizar, en esa forma de percibir. Ajá. Muchos, no sé si profe Carolina se acuerda, que nos enseñaban a decir cuál es la diferencia entre el ver y el mirar, o entre el oír y el escuchar. Entonces, ¿cuáles serían esas
como esas diferencias. Entonces recuerden que ver y mirar son distintas en la medida en que mirar se asume como procesos culturales. Y el oír, pues es esa capacidad innata que tenemos de que está asociado al sentido de la audición, ¿sí? Que es una parte sensorial que tenemos y en el que, a excepción de los sordos, pues no las desarrollamos de manera igual. Pero una cosa es tener la capacidad de audición, digamos, tener el oído con todos los órganos dados para eso, y otra muy diferente es, en este caso la audición sería el escuchar, y otra cosa es el escuchar. Escuchamos cuando atendemos, escuchamos cuando hay algo del interés personal que se juega en eso que oímos, y escuchamos cuando socialmente hay unas cosas deseables, hay unas cosas aceptadas, digamos, que nos permiten atender o no eso que de pronto nos llega en términos de un oído, sí, superficial. Entonces, igual pasa con el ver. Una cosa es que tengamos el ojo para hacerlo y otra muy diferente que miramos culturalmente, es decir, miramos socialmente. Solo miramos aquello donde efectivamente hay un interés, hay unas cosas culturales aceptadas socialmente y hay unas cosas que se pueden, en el que intervienen esas estructuras mentales que nos ayudan a percibir ese entorno de una manera distinta y que no sucede culturalmente de la misma manera en todos los contextos. Entonces, claro, allí es donde esta discusión, que es muy interesante entre Vygotsky y Piaget, para efectos incluso de ustedes en el aula, tiene mucho que pensarse, ¿no? Que reflexionar. ¿Qué es lo que hacemos en aula con nuestros niños a partir de ciertos desarrollos? ¿Atendemos solo a lo que universalmente está dado como para que ese niño en determinada edad haga? ¿O por el contrario, percibimos un poquito más? Y eso tiene que ver con el contexto donde está, con el interés personal del niño, con el ritmo del niño, ¿sí? Con la estructuración, incluso que ese contexto puede facilitarle al niño en términos mentales, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, exactamente. Precisamente por lo que tú decías que uno a veces solamente percibe lo que mentalmente está listo para percibir, ¿cierto? Muchas veces a nosotros nos pasan muchas cosas así por encima, pero uno como no, digamos, no está en ese estado mental o en ese periodo mental de poder entender bien lo que estamos viendo, a veces lo dejamos pasar, pero cuando uno realmente ya comprende un poquito más allá, ahí es cuando la intención de la atención empieza a ser mucho más focalizada y empieza como a hacer todos estos procesos mentales para poder entender más. Por eso lo que tú decías, sí es importante ver cómo se da en cada niño y en cada niña, ¿cierto? Cuáles son sus intereses, cuáles son sus avances cognitivos también que les permiten conectarse con un entorno y otro. Hay otro aspecto muy importante que tú mencionabas también de, por ejemplo, en las diferencias culturales. El empleo de los signos, ¿cierto? De los símbolos, por ejemplo, como son las palabras, ¿cierto? Okay. Los dibujos y todo eso, que son símbolos que representan algo, ¿cierto? Que no está ahí presente, pero que representan algo de la realidad. Y eso es algo que tienen en común Vygotsky y Piaget. Los dos sí dicen que en el momento en que aparecen los signos o los símbolos de las palabras y otros elementos que también son símbolos, el niño y la niña empiezan ya a construir esa forma de pensamiento mucho más complejo, ¿cierto? Porque precisamente por lo que dice acá, sea una independencia del entorno material. Esto es un súper avance, como hemos comentado otras veces, porque ya empiezan a hacer redes de significados que los libera, digamos, de la inmediatez de lo que pasa enfrente de ellos, ¿cierto? Que eso es una parte muy importante para el desarrollo del pensamiento. Y en esta medida también pueden, lo que hablábamos, si ya tienen esa estructura mental, ya tienen una relación con el entorno mucho más avanzada, mucho más, digamos, rica en el sentido en que pueden pensar y reflexionar sobre lo que les pasa, sobre el entorno, de una manera mucho más elaborada, ¿cierto? No es como que se dan las cosas porque si uno lo asume así, sino que ya uno puede tener más capacidades de comprensión, ¿cierto? Y en esa misma medida puede tener como una relación un poquito más efectiva y asertiva con el entorno. Y la estimulación autogenerada, que precisamente se trata de eso, en la medida en que yo mismo me voy generando
en el contacto también con mi evolución y el contexto, yo mismo me voy generando esas formas de interacción, de construcción del conocimiento. Entonces aquí, digamos, se empieza a trabajar un poquito más como ese desarrollo del interés autónomo también, ¿cierto? A mí me parece que estos elementos son claves en cada uno. Efectivamente, en Piaget y en Vygotsky el tema de el lenguaje es fundamental, y de los conceptos, porque ambos dicen que pues obviamente eso les empieza a ayudar a la construcción del pensamiento. Y como dice acá, se reorganizan todas esas funciones mentales que tenemos desde pequeños y que vamos evolucionando, como la percepción, lo que tú decías. Si uno no está listo mentalmente para percibir algo, no lo ve, ni lo oye, ni lo siente, pasa, ¿cierto? Como pasa un pájaro. Por ejemplo, la gente que está metida en el tema de la biología, nosotros podemos ver un pájaro, por ejemplo, muchas personas que tienen ese conocimiento de la naturaleza, uno va con ellos y uno no ve simplemente un pájaro, y en cambio ellos ven el pájaro que tiene estas características y que solo sale en ciertas horas del día. Es decir, como este tipo de cosas es como un ejemplo de cómo el desarrollo mental y de conocimiento lo lleva a uno a percibir las cosas de una manera u otra, ¿cierto? No, incluso con los bebés, ¿no? Cuando comienza a estructurarse toda esa parte cognitiva en los bebés, pasa una cosa muy bonita con ellos, y es de los reflejos, ¿sí? Que son de las primeras manifestaciones que tenemos en términos de esquemas conductuales y perceptuales en los bebés. De esos reflejos con los que nacemos, ustedes saben que más o menos al quinto, séptimo mes comenzamos a dejar un poco la cantidad de reflejos con lo que nacemos. Nosotros nacemos con reflejos de Moro, con reflejos de Babinski, con reflejos de la marcha, con reflejos de succión, con reflejos de... ¿qué otro reflejo nacemos? Con el reflejo de prensión. O sea, nacemos con una serie de, efectivamente, reflejos que son esos primeros esquemas que traemos, pero luego, a medida que el niño se inserta más en la cultura, pues en este caso frente a la interacción con la madre, que es la del discurso, la de los límites, la norma, el apego, el desapego, el sentido de abandono, etcétera. O sea, a medida que esa relación se fortalece, a medida que se inserta en una familia, a medida que se inserta en una historia, a medida que se inserta en una sociedad, esos reflejos se van abandonando, ¿no? Entonces, y a medida que crece también. Entonces, cada uno de esos reflejos que se vuelven esos esquemas, en este caso conductuales en los niños, se van perdiendo a medida que esa inserción en el lenguaje se hace, ¿no? Sí. A medida que se inserta uno en la cultura. Entonces el reflejo de Moro, más o menos, el reflejo de Moro y el de Babinski, yo no sé si ustedes los conocen. El reflejo de Moro es la reacción que tienen los bebés cuando uno los suspende como en el aire y los niños intentan como abrazar y se alteran un poco. Entonces la reacción de ellos es abrir los brazos e intentar agarrar o abrazar, en este caso, lo que haya. Entonces, claro, ese primer reflejo de abrir los brazos, ¿sí? Después efectivamente se convierte en el agarre, ¿sí? Y de ahí, pues, la idea de la pinza, la idea de la motricidad, etcétera, etcétera, y se va perdiendo. Pero esa intención inicial, digamos, de suspenderse en el vacío, abrir las manos e intentar agarrar, se va perdiendo y después ya se consolida como una función superior, porque se pierde el reflejo, pero se gana en conciencia, ¿sí? De situaciones, de reacciones, etc. Claro. Igual con el de Babinski, ¿no? Que es ese reflejo que tienen los bebés cuando este dedo gordo del pie lo abren siempre de arriba hacia abajo, mientras que los otros los abren en abanico. No sé si se han dado cuenta también para las que estudien educación infantil, incluso para los que van a ser licenciados y tienen la posibilidad, o son padres o son madres. Entonces ese reflejo también se pierde más o menos a los 2 años, cuando ya el niño es capaz de ser consciente de todos sus dedos y poderlos abrir de una manera más intencionada. Más intencionada, claro. Exactamente. Entonces, digamos que en términos del proceso, uno entiende, ¿sí?, la importancia de estos dos autores con respecto al desarrollo cognitivo, en la medida en que así Piaget nos hable de asimilación, acomodación, funciones mentales, etapas del desarrollo
evolutivo un poco a nivel cognitivo, Vygotsky sí nos habla de la interacción, del lenguaje, de la apropiación social de ese conocimiento y de cómo nosotros como seres humanos vamos un poco teniendo conciencia, adquiriendo el sentido, digamos, y pues algo así como somos muy conscientes de que estamos en una sociedad, pensamos incluso lo que socialmente también está aceptado y nos condicionamos frente a eso. Exactamente, eso es lo bonito también como de ver esas perspectivas de lado y lado, porque en últimas también son como complementarias, ¿cierto? No es como que nos vayamos o hacia un lado o hacia el otro. Creo que los dos nos aportan herramientas de comprensión muy importantes para poder precisamente conectarnos empáticamente, conceptualmente también con los niños y las niñas en este momento, pues como de los diferentes momentos por los que van pasando, ver en ese desarrollo individual cómo son esas etapas por las que van pasando y cómo la cultura y el entorno son unos detonadores claves para esas funciones mentales, ¿cierto? Así. Para funciones mentales, para las funciones sociales, para las funciones emotivas. Vygotsky también hablaba mucho de la emocionalidad, que era una parte fundamental, sobre todo en términos de motivación, también para la exploración y el desarrollo de las funciones mentales. Entonces, bueno, digamos que es como una introducción que también les va a ayudar en la actividad que tenemos para esta semana, que es precisamente pensar en ese paralelo. Obviamente esto es como una abrebocas que llaman a la investigación que debe hacer cada uno de ustedes para poder como tener esos conceptos claves de cada uno en relación con el desarrollo, en qué se diferencian y en qué elementos también como que convergen, ¿cierto? En qué momentos son, en qué partes o en qué conceptos los dos como que coinciden. Entonces, bueno, vamos a dar una miradita acá a la unidad 2, ¿cierto? Que ya empezamos a introducirnos en ese pensamiento, en esos conceptos mucho más profundos sobre cada uno. Entonces, cada uno deberá, idealmente, y el objetivo principal es identificar y analizar los conceptos y características evolutivas del desarrollo cognitivo, obviamente mucho más a fondo, a partir de los autores que vamos a retomar. La problema que tenemos a lo largo de esta unidad es ¿qué es la cognición y para qué le sirve al individuo? Esa es una parte fundamental de la dimensión de esta dimensión humana, que es lo que nos diferencia en cierta parte de los animales, ¿cierto? Que los animales son muy inteligentes, pero nuestra forma cognitiva, según lo que se ha descubierto y se ha investigado, es que tenemos ciertas particularidades precisamente relacionadas con nuestra capacidad de símbolos, ¿cierto? De crear símbolos, de poder comunicarnos a través de las palabras, de poder reflexionar, bueno, todo este tipo de elementos que son procesos mentales, ¿cierto? Que nos han llevado como a ser lo que somos. Entonces, aquí veremos que obviamente está nuestro foro de dudas e inquietudes. Está primer acercamiento de lo que es el desarrollo cognitivo, que aquí es donde están principalmente como esos conceptos claves que ofrece Piaget. Importante darle una mirada, cómo divide los periodos, por ejemplo en este periodo sensoriomotor, que lo divide en 6 estadios, cada uno con sus particularidades y cómo se va introduciendo a la siguiente etapa, ¿cierto? Entonces veremos que en este periodo sensoriomotor va desde que él nace y tiene como esas características innatas, ¿cierto? Como actos reflejos y este tipo de como de materiales con los que nace, hasta que poco a poco y realmente en forma muy rápida va avanzando hacia el estadio 6, que ya es el que sigue como el preoperatorio, ¿cierto? Que ya el niño de 2 años empieza a tener muchos más conceptos, mucha más capacidad de comunicación y de conocimiento del mundo, y allí va. Entonces esta es la unidad 2 que vamos en esta parte de esta semana que vamos a empezar a explorar, y tenemos el cuadro que es la tarea, el cuadro comparativo entre la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y Vygotsky, ¿cierto? Entonces, la idea es que le metan muelas a esos textos. Profe Sofía, ayúdanos con las fechas, por favor.
Bueno, ustedes saben que en este momento la unidad 1 se ha extendido una semanita más, se había cerrado el 16 de marzo, pero pues ya se amplía hasta el 24. ¿Sí? En la unidad 2, que comenzó desde el 9 de marzo, recuérdenlo, finaliza el 27 de marzo. Entonces no se les olvide, no vamos a ampliar la unidad 2, la única que se ha ampliado hasta el 24 de marzo es la unidad 1. Entonces, por favor, todas las actividades de la unidad 1 pueden presentarla hasta el 24, pero pónganse pilas porque la unidad 2 sí no se va a ampliar y está abierta hasta el 27. Entonces, muchísimas gracias, profe Carolina. Claro, creo que se nos profesor. acabó el tiempo. Información clave, súper importante, se nos acabó el tiempo. Bueno, estamos conversando, en el foro pondré la pregunta orientadora también para que piensen todo el tiempo en esta presentación y bueno, nos estamos conversando, estoy pendiente de ese foro y ese chat. Bueno, muchas Chao, gracias buen a día. todos. Chao.